El aire del centro, en el corazón del Valle Imperial de California, vibraba no solo con el calor opresivo del verano, sino con una tensión palpable, un susurro de miedo que se deslizaba por las calles polvorientas como una serpiente en la arena. ¿Podía una sola voz, por muy decidida que fuera, enfrentarse a la creciente oscuridad que amenazaba con engullir a su comunidad? Isabela Isa Montoya, elegante incluso bajo el sol implacable con su traje sastre de lino color hueso, sentía ese peso cada mañana al cruzar las puertas de la Fundación Montoya por la Justicia Social. La fundación, legado de su padre, el respetado juez Ernesto Montoya, era su bastión, su herramienta para sembrar esperanza en un terreno cada vez más árido. Desde su despacho, con vistas a los campos de lechuga y alfalfa que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Isa coordinaba programas educativos y de asistencia legal. Su cabello oscuro, recogido en un moño impecable, y sus ojos penetrantes reflejaban una inteligencia aguda y una disciplina férrea. Pero últimamente las preocupaciones de la comunidad llegaban a sus oídos con más frecuencia que las historias de éxito. Pequeños comerciantes, con la voz baja y la mirada esquiva, hablaban de nuevas cuotas, de visitas intimidantes de motociclistas con parches de los serpientes del desierto. Un nombre comenzaba a circular en las sombras, susurrado con temor: el cuchillo. Una tarde, Isa visitó a don Rafael, dueño de una modesta tienda de abarrotes en el barrio este, un hombre que había conocido toda su vida, amigo íntimo de su padre. Lo encontró más envejecido de lo que recordaba. Sus manos, antes firmes al despachar, temblaban ligeramente. «Isa, hija, qué bueno verte», dijo con una sonrisa cansada. «Don Rafael, ¿cómo está todo? He oído cosas», inquirió Isa con delicadeza, sentándose en un taburete raído. El anciano suspiró, sus ojos evitando los de ella. «Son tiempos difíciles, niña. Hay gente nueva, exigiendo. Uno ya no sabe qué hacer». No quiso decir más. El miedo era un cerrojo en sus labios. Isa comprendió. La sombra de los serpientes y de quien los movía era larga y fría. La confirmación de sus temores no tardó en llegar, brutal y definitiva. Una noche, el almacén de don Rafael, donde guardaba el sustento de su familia y los sueños de una vida de trabajo, fue consumido por las llamas. El resplandor anaranjado del incendio se reflejó en los ojos de los vecinos, una mezcla de horror e impotencia. Don Rafael, al ver su esfuerzo reducido a cenizas humeantes, sufrió un infarto. Isa lo visitó en el hospital del condado, un edificio austero que olía a desinfectante y desesperación. El anciano yacía en la cama, pálido, conectado a monitores que pitaban con una monotonía angustiante. Sobreviviría, pero algo en él se había quebrado junto con las vigas de su almacén. Al salir del hospital con el sol de la mañana ya castigando el asfalto, la fachada serena de Isa se resquebrajó por un instante. La imagen de don Rafael, la brutalidad del incendio, el miedo silente de su comunidad, todo se agolpó en su pecho. Los programas sociales eran vitales, pero esto era una guerra declarada, y las armas debían ser otras. Su pasado como fiscal federal en Los Ángeles, persiguiendo al crimen organizado, una experiencia que había intentado dejar atrás al regresar al centro, resurgió con una claridad incisiva. El Valle Imperial no sería el feudo de ningún cartel. Decidida, Isa comenzó su propia investigación. En la biblioteca de Derecho de la Fundación, rodeada de los tomos que su padre tanto había respetado, pasó horas revisando registros públicos de propiedades, licencias comerciales, buscando patrones en los recientes accidentes e incendios. Necesitaba entender la estructura, las posibles empresas fachada, las conexiones. Su mente analítica, entrenada en desentrañar complejas redes criminales, se puso en marcha. Luego, acudió a Samuel Sam Bishop. El sheriff retirado afroamericano, de hablar pausado y mirada sabia, había sido el mejor amigo y colega de su padre. Lo encontró en su pequeño rancho a las afueras de la ciudad, cuidando de sus caballos, un oasis de calma en medio de la creciente agitación. «Isa, qué sorpresa», dijo Sam, secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. Su voz era grave y tranquilizadora. Isa le contó sus sospechas, el incidente de don Rafael, el miedo palpable. «¿Recuerdas algo así, Sam? ¿Tan organizado, tan descarado?» Sam la escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en el horizonte polvoriento. «Lo que me cuentas, niña, huele mal, huele a cartel. Estos serpientes no son los matones de siempre. Hay alguien más grande detrás, alguien con cabeza fría y mano dura. Ten mucho cuidado, Isa. Estás removiendo un avispero muy peligroso».
La advertencia de Sam, lejos de disuadirla, reforzó su convicción. El legado de su padre, la seguridad de su hogar, estaban en juego. La investigación de Isa la llevó a cruzar caminos con Elena Ramírez, una joven y tenaz periodista de investigación del Valle Imperial Chronicle. Elena, con su vieja Vespa y una grabadora siempre lista, olfateaba la misma podredumbre, siguiendo el rastro de extorsiones y accidentes, que la policía local parecía demasiado dispuesta a archivar como casos aislados. Al principio hubo una cautela mutua. Isa, acostumbrada a la discreción de las investigaciones federales, Elena, recelosa de la élite local. Pero la urgencia de la situación y el respeto por la determinación de la otra derribaron las barreras. «Abogada Montoya», dijo Elena en su primer encuentro formal en una cafetería discreta, «usted tiene acceso a información y un conocimiento legal que yo no poseo. Yo tengo oídos en la calle y una plataforma para hablar, aunque sea con cuidado». «Señorita Ramírez», replicó Isa con una leve sonrisa, «creo que nuestros objetivos son compatibles. La verdad tiene que salir a la luz, y los responsables deben enfrentar la justicia». Así nació una alianza improbable pero poderosa. Isa proporcionaba contexto legal, dirección estratégica, ayudando a Elena a conectar los puntos. Elena, a cambio, se sumergía en los barrios, recogía testimonios anónimos, buscaba pruebas tangibles que pudieran sostener un caso. Mientras tanto, la noticia de que la abogada Montoya estaba haciendo preguntas incómodas llegó a oídos de Ricardo, el Cuchillo Vargas. Desde su lujoso escondite, un rancho fortificado en las afueras de Mexicali, pero con tentáculos bien aferrados al valle, el Cuchillo dirigía a los serpientes del desierto con puño de hierro. Era un hombre de unos 45 años, imponente, con una cicatriz que le cruzaba una ceja y le confería una expresión permanentemente amenazante. Sus ojos fríos y calculadores no se perdían detalle. Despreciaba a la gente bien como Isa, a quienes consideraba diletantes jugando a ser héroes. Pronto Isa sintió la presión. Una mañana encontró un sobre sin remitente en el parabrisas de su coche. Dentro, una única fotografía, ella saliendo de la casa de Sam Bishop, sin nota, sin amenazas directas. Pero el mensaje era claro, la estaban vigilando. Lejos de amedrentarse, Isa reforzó sus medidas de seguridad y aceleró sus pesquisas. Sam le había hablado de Mateo Mati Herrera, dueño de Motores del Valle, un taller de motocicletas respetado. Mati, en su juventud, había pertenecido a otra banda, menos violenta, y conocía los códigos y el funcionamiento interno de ese mundo. Podría ser una fuente invaluable o un callejón sin salida. Isa se acercó a Mateo Herrera con cautela. Lo encontró en su taller, un espacio que olía a aceite, metal y trabajo duro, rodeado de motocicletas en diversos estados de reparación. Mati era un hombre de pocas palabras, de unos 40 años, con brazos tatuados y una mirada que había visto demasiado. Al principio se mostró hosco y evasivo. «No me meto en problemas, abogada», dijo, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Tengo un negocio que cuidar, una familia». Isa entendía su reticencia. El miedo era un consejero poderoso, pero ella también era persistente. Le habló de don Rafael, de la creciente audacia de los serpientes, de cómo estaban envenenando a la comunidad, tentando a jóvenes como el sobrino de Mati, a quien Isa sabía que él intentaba mantener alejado de las garras de la banda. La conversación quedó en el aire, pero la semilla estaba plantada. Unos días después, el taller de Mati fue vandalizado. Cristales rotos, herramientas esparcidas, un grafiti amenazante de los serpientes en la pared. Era una advertencia, una demostración de fuerza para toda la zona. Esa fue la gota que colmó el vaso para Mateo. Al día siguiente buscó a Isa. «Está bien, abogada», dijo con voz grave. «Le diré lo que sé. Estos cabrones han ido demasiado lejos». Mateo se convirtió en una pieza clave. Proporcionó información sobre la jerarquía de los serpientes, sus rutas habituales, los negocios que usaban como tapadera y, sobre todo, detalles sobre el Cuchillo, su crueldad, su inteligencia, su conexión directa con el cartel de los Halcones Negros. Con Mateo a bordo, la red de Isa se fortaleció. Isa dirigía la estrategia legal y de investigación. Elena usaba su olfato periodístico para descubrir pruebas y dar voz a las víctimas, protegiendo sus identidades. Mateo aportaba inteligencia desde el bajo mundo, alertando sobre movimientos y planes, y Sam ofrecía su sabiduría táctica y su perspectiva histórica. Comenzaron a construir un caso sólido, pieza por pieza,
testimonios anónimos grabados, fotografías de reuniones clandestinas, rastros de flujos de dinero hacia empresas fantasma. El cuchillo, sintiendo la presión sutil pero creciente, respondió con más brutalidad. Las extorsiones se volvieron más agresivas. Hubo palizas a comerciantes que se resistían. Los serpientes patrullaban las calles con una arrogancia desafiante, marcando su territorio. El Valle Imperial vivía bajo un manto de terror. Pero, paradójicamente, cada acto de violencia de los serpientes alimentaba la determinación de la pequeña red de Isa, y lentamente comenzaba a despertar la conciencia de una comunidad adormecida por el miedo. Elena Ramírez, con la información verificada que Isa y Mateo le proporcionaban, comenzó a tejer sus palabras con la precisión de un cirujano. Sus primeros artículos en el Valle Imperial Chronicle fueron velados, hablando de una sombra de extorsión que se cernía sobre los pequeños negocios, de un incremento preocupante de incidentes violentos vinculados a ciertos grupos. Protegía sus fuentes con celo, pero el mensaje comenzaba a calar. La gente leía entre líneas. Luego, a medida que las pruebas se volvían más contundentes, sus reportajes se hicieron más directos, señalando patrones, cuestionando la inacción de las autoridades locales. El nombre de los serpientes del desierto apareció impreso. El debate se encendió en cafés, mercados y hogares. Un atisbo de esperanza, frágil pero real, comenzaba a surgir. La respuesta del cuchillo no se hizo esperar. Consideraba a la prensa un mosquito molesto, pero uno que podía picar demasiado fuerte, si se le permitía. Ordenó a los serpientes que demostraran quién mandaba realmente en el valle. Su objetivo, el mercado agrícola comunitario del centro, un lugar vibrante donde pequeños agricultores, muchos de ellos apoyados por la Fundación Montoya, vendían sus productos directamente a la gente. Era el corazón económico y social de muchos. Tomar control del mercado, o al menos cobrar protección allí, sería un golpe maestro de intimidación. Una mañana de sábado, con el mercado en pleno apogeo, el rugido de una veintena de motocicletas silenció el bullicio. Los serpientes, con el cuchillo observando desde un discreto vehículo oscuro en la distancia, llegaron con la intención de imponer su ley. Pero se encontraron con algo inesperado. Isa, alertada por Mateo, había organizado una resistencia, no con armas, sino con cuerpos y determinación. Agricultores con sus manos curtidas aferrando simbólicamente sus herramientas de trabajo, comerciantes, amas de casa, jóvenes estudiantes, todos ellos, liderados por Isa, formaron una barrera humana pacífica pero inquebrantable a la entrada del mercado. Isa, vestida con sencillez pero con una dignidad imponente, se plantó al frente. «Este mercado es de la comunidad», dijo con voz clara y firme, que se escuchó por encima del ralentí amenazante de las motos. «Aquí no tienen nada que hacer». Los motociclistas, acostumbrados a la sumisión y al miedo, se vieron desconcertados por aquella multitud silenciosa y resuelta. Elena Ramírez y un joven fotógrafo del periódico estaban allí, documentando cada instante. La confrontación fue tensa, al borde de la violencia, pero la unidad de la gente y la presencia de la prensa hicieron que los serpientes, tras unos minutos de vacilación y una llamada furiosa del cuchillo a su lugarteniente, dieran media vuelta y se marcharan entre abucheos contenidos. Fue una victoria moral inmensa. El miedo no había desaparecido, pero la gente había probado el sabor de la unidad y la resistencia. El cuchillo, desde su guarida, hervía de rabia. La abogada y la periodista se habían convertido en una espina demasiado dolorosa. Ya no eran simples molestias, eran una amenaza directa a su autoridad y a los planes del cartel. Ordenó a sus hombres que prepararan un golpe ejemplar, uno que silenciara a Isa Montoya y a sus aliados de una vez por todas, uno que recordara al Valle Imperial quién mandaba realmente. La relativa calma que siguió a la confrontación del mercado era el preludio de una tormenta mucho mayor. Current Part Characters 341, Total Characters 1425. La información sobre el golpe ejemplar del cuchillo llegó a través de la fuente más inesperada, un joven miembro de los serpientes, el sobrino de un viejo conocido de Mateo, aterrorizado por la creciente brutalidad de Vargas y el destino que le esperaba si seguía ese camino. El muchacho, con la voz entrecortada por el miedo, le confió a Mateo que el cuchillo planeaba algo grande, el secuestro de un importante cargamento de productos electrónicos de alta tecnología que cruzaría la frontera desde Mexicali, una operación que generaría millones.
Pero lo más alarmante era que, bajo la tapadera de ese golpe, se ejecutaría una limpieza. Una serie de ataques coordinados para eliminar a las figuras clave de la resistencia, con Isa Montoya como objetivo principal. También planeaban un atentado contra la sede del Valle Imperial Chronicle para silenciar a Elena. Mateo llevó la información directamente a Isa y Sam. La gravedad de la amenaza los golpeó con fuerza. Elena, al ser informada, sintió un escalofrío, pero su determinación no flaqueó. Sabían que no podían enfrentarse directamente a la fuerza del cuchillo y sus hombres, que incluían sicarios experimentados del cartel. Sería un suicidio. «No podemos ser el escudo», dijo Sam con su habitual calma reflexiva, mientras estudiaban un mapa del condado extendido sobre la mesa del despacho de Isa. «Tenemos que ser la trampa». Isa asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad, analizando ángulos, evaluando riesgos. «El cuchillo es arrogante. Cree que nos tiene acorralados. Usaremos eso en su contra». Su plan comenzó a tomar forma. No intentarían detener el secuestro del cargamento directamente. En lugar de eso, lo usarían como cebo. Isa desempolvó sus viejos contactos en el FBI, una unidad especial contra el crimen organizado con la que había colaborado en Los Ángeles. Preparó un dossier impecable con todas las pruebas que habían acumulado durante meses: testimonios, fotografías, registros financieros, la estructura de mando de los serpientes y la conexión directa con el cuchillo y el cartel de los halcones negros. Era un caso sólido, casi irrefutable. Convencer al FBI de intervenir en una operación tan delicada y con tan poco tiempo no fue fácil. Pero la calidad de la inteligencia y la reputación previa de Isa como fiscal abrieron las puertas necesarias. Se acordó una operación encubierta. El FBI no se mostraría hasta el momento preciso. La noche de la operación, el aire del Valle Imperial parecía contener la respiración. Isa coordinaba desde un centro de mando improvisado en la trastienda del Valle Imperial Chronicle, un espacio pequeño y abarrotado de papeles, pero conectado al mundo a través de varios teléfonos y un ordenador portátil. A su lado, Sam Bishop ofrecía su experiencia, mientras Elena, con una mezcla de nerviosismo y excitación profesional, preparaba a su equipo para documentar lo que esperaban fuera el golpe final contra el cuchillo. Mateo estaba en la calle, moviéndose discretamente, sus ojos y oídos atentos a cualquier movimiento de los serpientes, transmitiendo información en tiempo real a través de mensajes encriptados. Los serpientes, siguiendo las órdenes del cuchillo, se movilizaron con la precisión de una unidad paramilitar. Su objetivo principal era una ruta secundaria, poco transitada de noche, por donde supuestamente pasaría el camión con los electrónicos. Otros grupos se posicionaban cerca de los domicilios de los objetivos a neutralizar. Lo que no sabían era que el camión era un señuelo y que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. La comunidad, alertada discretamente por la red de Isa, jugó su papel. Un tractor averiado bloqueó una de las rutas de escape de los serpientes. Llamadas anónimas sobre supuestos disturbios en zonas alejadas desviaron a las pocas patrullas de la policía local en las que no se confiaba plenamente. Pequeños actos de sabotaje logístico, aparentemente inconexos, que creaban confusión y limitaban la movilidad de los criminales. Mientras el grueso de los serpientes se dirigía hacia el falso cargamento, el cuchillo esperaba noticias en un lujoso bar de Caléxico que usaba como oficina informal. Fue entonces cuando su teléfono seguro sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Señor Vargas». La voz de Isa era calmada, casi gélida, pero con un matiz de acero. «¿Disfrutando de la noche? Lástima que sus planes no vayan a salir como esperaba». El cuchillo sintió un escalofrío. «¿Quién diablos es usted y cómo consiguió este número?» «Soy la persona que va a terminar con su reinado en este valle, señor Vargas. Sus hombres van directos a una trampa. El cargamento es falso, y sus superiores en el cartel ya deben estar al tanto del desastre que está a punto de provocar. Usted se ha vuelto un lastre ruidoso». Isa colgó antes de que él pudiera responder, dejándolo con un nudo de furia y, por primera vez en mucho tiempo, una punzada de incertidumbre. Ella sabía. ¿Cómo podía saber tanto? Casi simultáneamente, las unidades del FBI, guiadas por la inteligencia de Mateo y coordinadas con el equipo de Isa, entraron en acción. En la ruta del señuelo, los serpientes se vieron rodeados. Hubo un breve pero intenso enfrentamiento. Los otros equipos destinados a los ataques personales fueron interceptados antes de que pudieran actuar.
Elena y su fotógrafo, protegidos discretamente por agentes encubiertos, capturaron imágenes impactantes de las detenciones. El cuchillo, al recibir las primeras noticias fragmentadas del desastre a través de sus radios, intentó huir hacia la frontera. Pero ya era tarde. Agentes federales lo esperaban a la salida del bar. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y odio cuando le leyeron sus derechos. El imperio de terror de Ricardo el Cuchillo Vargas en el Valle Imperial había llegado a su fin. El amanecer siguiente tiñó el cielo del Valle Imperial de tonos rosados y dorados, un contraste irónico con la oscuridad de los eventos de la noche anterior. La noticia de la redada masiva y la captura del cuchillo y docenas de miembros de los Serpientes del Desierto corrió como la pólvora. El centro y las comunidades aledañas amanecieron con una mezcla de incredulidad, alivio y una incipiente sensación de liberación. Las sirenas habían cesado, pero el eco de la operación aún resonaba. En la modesta oficina de la Fundación Montoya, el ambiente era de agotamiento y callada satisfacción. Isa, Elena, Mateo y Sam contemplaban los titulares de la edición matutina del Valle Imperial Chronicle, donde la audaz pluma de Elena narraba los hechos con precisión y un toque de dramatismo contenido. Las fotografías de los arrestos, con el cuchillo esposado, eran la prueba irrefutable de su victoria. «Lo hicimos», susurró Mateo, con una sonrisa cansada que no le llegaba a los ojos, aún marcados por la tensión de la noche. «Lo hicimos juntos», corrigió Isa, posando una mano agradecida en su hombro. «Cada pieza fue fundamental». Las consecuencias de la operación fueron profundas. Las pruebas acumuladas por el equipo de Isa, ahora en manos del FBI, no solo desmantelaron la estructura local de los Serpientes, sino que abrieron líneas de investigación que llegaban hasta los niveles más altos del cartel de los Halcones Negros en México, y destaparon una red de corrupción en algunas instituciones locales que habían facilitado las operaciones de Vargas. El Valle Imperial se convirtió en el epicentro de una investigación federal a gran escala. No hubo grandes celebraciones públicas para Isa y sus aliados. Su trabajo había sido en las sombras, y así preferían que se mantuviera la mayor parte. Pero la comunidad sabía, o al menos intuía, quiénes habían estado detrás de la resistencia. Pequeños gestos de gratitud comenzaron a llegar. Una canasta de frutas frescas de los agricultores del mercado, dejada anónimamente en la puerta de la fundación, un descuento inesperado en la cafetería local para Elena, un apretón de manos más cálido de lo habitual para Mateo en su taller. Sam simplemente sonreía desde su rancho, viendo cómo la justicia por la que tanto había luchado junto a Ernesto Montoya comenzaba, al fin, a florecer de nuevo en el valle. La gente empezó a respirar un aire diferente, menos viciado por el miedo. Los comerciantes levantaban sus persianas con un poco más de confianza. Los jóvenes volvían a jugar en las calles hasta más tarde. La sombra del cuchillo se había disipado. Meses después, el Valle Imperial era un lugar visiblemente más tranquilo, aunque las cicatrices del reinado de terror del cuchillo tardarían en sanar por completo. La Fundación Montoya, con su reputación fortalecida, había expandido sus programas, canalizando la nueva energía comunitaria hacia iniciativas de desarrollo y prevención del delito. Isa, desde su despacho, seguía trabajando incansablemente, pero ahora con una serenidad diferente, la de quien ha enfrentado la oscuridad y ha logrado encender una luz. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos pintando el cielo con los colores del desierto, recibió una llamada. Era Elena. «Isa, tengo algo», dijo la periodista, su voz vibrante de excitación. «Un caso en el condado de San Bernardino. Una comunidad de trabajadores agrícolas inmigrantes está siendo explotada por una empresa sin escrúpulos, con tácticas de intimidación que me recuerdan a... bueno, ya sabes». Isa sonrió levemente. La lucha nunca terminaba del todo. Siempre habría nuevas injusticias, nuevos dragones que combatir. «Cuéntame más», Elena respondió. El legado de su enfrentamiento con el cuchillo no fue solo la paz restaurada en el centro, sino la creación de una red informal pero efectiva de ciudadanos vigilantes, inspirada por su ejemplo. Mateo Herrera se había convertido en un mentor para muchos jóvenes de su barrio, enseñándoles mecánica en su taller y ofreciéndoles una alternativa a la vida en las calles. Elena Ramírez había ganado un premio estatal por su serie de reportajes sobre el caso, pero seguía enfocada en dar voz a los que no la tenían.
Sam Bishop, aunque oficialmente retirado, seguía siendo un consejero invaluable para Isa y para muchos en la comunidad que buscaban su sabiduría. Isa contempló el valle a través de la ventana de su oficina. El trabajo de su padre, su propia lucha, no habían sido en vano. El corazón del valle, aunque herido, seguía latiendo con fuerza, con resiliencia. Habían demostrado que la unidad, la inteligencia y el coraje podían enfrentarse incluso a las amenazas más formidables. Y esa era una lección que el Valle Imperial y quizás otros valles más allá no olvidarían fácilmente. La guardiana del valle había cumplido su promesa, pero sabía que su vigilia apenas comenzaba. Un año después de la caída de Ricardo el Cuchillo Vargas, el sol de la mañana pintaba el Valle Imperial con colores familiares, pero la atmósfera era distinta. La Fundación Montoya era un hervidero de actividad constructiva. Isa presidía una reunión con líderes comunitarios para lanzar un nuevo programa de microcréditos destinado a emprendedores locales, muchos de los cuales habían sufrido las extorsiones de los serpientes. Su elegancia profesional seguía intacta, pero ahora había una calidez en su mirada, un reflejo de la confianza restaurada en su comunidad. El Valle Imperial Chronicle publicaba en primera plana un reportaje de seguimiento de Elena Ramírez sobre el impacto positivo de las iniciativas ciudadanas en la prevención del delito juvenil. Mateo Herrera aparecía en una fotografía sonriendo, rodeado de jóvenes aprendices en su taller, Motores del Valle, que se había convertido en un símbolo de segundas oportunidades. Sam Bishop, aunque disfrutaba de su retiro, a menudo pasaba por la fundación para tomar un café con Isa, compartiendo su perspectiva sobre los nuevos desafíos y los progresos. La red de vigilancia ciudadana, antes informal, se había estructurado un poco más, con reuniones periódicas en centros comunitarios, compartiendo información sobre actividades sospechosas de manera coordinada con las autoridades, ahora más receptivas tras la purga de elementos corruptos. Ya no era solo la lucha de Isa, era el compromiso de muchos. Una mañana, Isa recibió una videollamada. Era un grupo de activistas comunitarios de una pequeña ciudad agrícola en Arizona, cerca de la frontera. Habían leído sobre lo ocurrido en el Valle Imperial y enfrentaban una situación similar con una banda local que intentaba controlar el suministro de agua para los agricultores. Abogada Montoya, dijo una mujer de rostro curtido por el sol, hemos oído hablar de usted, de cómo su comunidad se unió. Necesitamos saber cómo lo hicieron. Necesitamos esperanza. Isa observó sus rostros en la pantalla, llenos de una mezcla de miedo y determinación. Vio el reflejo de su propio valle un año atrás. No hay fórmulas mágicas, respondió sin sinceridad. Pero les diré lo que aprendimos. La unidad es su mayor fortaleza. La información es su arma más poderosa. Y nunca subestimen el coraje de la gente común cuando lucha por su hogar. Durante la siguiente hora, compartió las estrategias, los obstáculos, las pequeñas victorias y las grandes lecciones de la batalla por el corazón del Valle Imperial. No les ofreció soluciones fáciles, sino la prueba de que la resistencia era posible. Al colgar la llamada, Isa sintió una profunda satisfacción. La victoria en el centro no había sido un evento aislado, sino una semilla que comenzaba a germinar en otros lugares. El efecto Valle Imperial, como algunos lo llamaban en círculos académicos que estudiaban la resistencia comunitaria, demostraba que el poder ciudadano, cuando se organizaba con inteligencia y determinación, podía cambiar el curso de los acontecimientos. El efecto Valle Imperial, como algunos lo llamaban en círculos académicos que estudiaban la resistencia comunitaria, demostraba que el poder ciudadano, cuando se organizaba con inteligencia y determinación, podía cambiar el Samed. La puerta de su despacho se abrió y entró Sam, con su habitual sombrero desgastado y una sonrisa tranquila. Escuché